Como anunciáramos hace un momentico, en Buenos Días RD, gran satisfacción para Roselvis, para María de los Ángeles y para mí, Pedro Jiménez, compartir esta escena con el doctor Castillo Pantaleón. Bienvenido, doctor. Bueno, yo me siento muy Juan Miguel Castillo y muy Pantaleón. contento de que me hayan permitido venir aquí, en primer lugar, para compartir con la audiencia el contenido de una propuesta publicada en la edición del Listín Diario de hoy a página completa, con mucho sacrificio. No, gracias al Listín, que nos dio un descuento. Y a las personas que aportaron. Yo tuve que mediar para eso. Sí. Gracias a usted, Fabio Cabral, donde quiera que se encuentre, durmiendo a esta hora. Sí. Y con ello hacemos una propuesta concreta. Ángel, es bueno que el país lo entienda. Este comité es una entidad sin fines de lucro, una ONG, que está compuesta por gente que proviene de todas las parcelas políticas, ideológicas y de credos espirituales. Es decir, la única propuesta tiene que ver con lo... ¿Cómo se llama el comité? Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Okay. Es decir, y su propuesta es muy sencilla. Internacional. Toda ayuda internacional o toda forma de solidaridad dominicana tiene que ser ejercida en relación con Haití, en Haití. Okay. No del lado dominicano, porque República Dominicana no puede ser la solución a ningún problema haitiano, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas que no hemos podido resolver. Exacto. Mucho menos echarnos encima los de una nación que, como la haitiana, es un estado fallido, la más pobre del continente y quizás una de las más pobres del mundo, siendo la más pobre. Entonces, la propuesta obviamente lo que hace es analizar en el marco del derecho internacional público qué iniciativa puede plantear pragmática, realizable, fácil el Estado Dominicano ante los organismos multilaterales que no colidan, que no choquen con los principios cardinales del derecho internacional público, que se basan en el principio de no intervención o no injerencia. Entonces, Haití es un Estado fallido, pero miembro, su situación de ser un peligro a la paz regional tiene que ver con sus niveles de pobreza extrema, Sí. pero no es una amenaza bélica. Eso genera un movimiento migratorio, pero hay todo un tema con los refugiados, que si en el concepto de refugiados están también los llamados refugiados económicos, que es una categoría inexistente en el derecho internacional, refugiado económico. Pero en la práctica existe. Pero en la práctica existe y se pretende asimilar una cosa a la otra. Entonces Haití es el país de los refugiados. O sea, eso es una situación inmanejable que no se le puede endosar. Un estado de refugiados. Claro, no se le podía endosar al único país vecino terrestre que tiene, que es la República Dominicana. Entonces, entendiendo esa problemática y esa ausencia de instrumentos internacionales para bregar, para manejar con países que han llegado a un nivel de debilidad, que les llaman estado fallido, pues entonces es una propuesta que se enmarca, se inserta dentro de esos niveles de posibilidad legal jurídica de la Carta de las Naciones Unidas. Y para el Estado Dominicano, que tiene circunstancialmente una posición en el Consejo de Seguridad, proponerla. Es una propuesta, por lo tanto, que no tiene nada que ver con la politiquería electorera, ni con ideologías. Todos los sectores, los de oposición en sus múltiples variantes y el gobierno deben de recibir esta propuesta que fue preparada por un grupo de juristas especialistas, entre los cuales me encuentro. Está la doctora Cristina Aguiar, José Miguel Vázquez. José Miguel es el que dirige la maestría de Derecho Migratorio de la UAS. Sí, Cristina tiene un PhD, profesora de la Universidad de París. Internacionalmente reconocida en esta materia. Sí, una lumbrera esa señora. De Derecho Internacional Ella Público. me dio clase en la maestría de Seguridad y Nacional. Mi tema doctoral es también eso, mi capacidad doctoral es precisamente en los campos de derechos fundamentales. Es decir, hemos juntado especialistas en el comité que hacen esta propuesta. Es bien corta, que invitamos a todos a... ¿En qué consiste la propuesta? Exacto. Muy fácil. Para ver, porque lo que uno ve en el escenario es que la comunidad internacional, amén de una muy marcada, muy marcado desinterés en incursionar en la solución haitiana, ni siquiera importancia de prensa mediática le dan a esta situación. Eso le iba a decir, Haití prácticamente ha llegado al límite y ellos no... Es bueno que la audiencia entienda lo siguiente. La comunidad internacional ha intervenido varias veces, 5 veces, Haití en los últimos 4 lustros. Es decir, en los últimos 20 años ha intervenido 5 veces. Con la MINUSTAH. Con la MINUSTAH, en mandatos de estabilización política y en mandatos de intervención humanitaria. Luego del terremoto, del sismo del año 2010. Sí, correcto. Y eso dio lugar a una intervención que le ha costado al sistema multilateral. La MINUSTAH, por ejemplo, le costó $8.500 millones.
En esos 20 años. No, la última, la de la MINUSTAH, que cuando cesó su mandato, porque son mandatos temporales, dio lugar a otro que se llama MINUSJUS, que terminó su mandato, atención, el 19 de octubre. Recién. Y su presupuesto alcanza hasta el 31 de diciembre. Y se retira. En la Asamblea General le encargó al secretario general rendir un informe cada cierta cantidad de meses, el último de los cuales se rindió el 9 de octubre. Haití ha quedado todavía en peores condiciones que antes de esas intervenciones, entre comillas, humanitarias. ¿Por qué? Porque MINUSTAH no tenía el mandato administrativo, con una cantidad de dinero para pagar soldados, contingentes, transporte, movimiento, transporte. Y eso se va todo el dinero del mundo, más 20 organización. dólares. Se va todo el dinero del mundo, más 20 dólares. Y al final no ha quedado ni una escuela, ni un kilómetro de carretera. Ni ha habido una reconstrucción institucional. Coles de violaciones es lo que ha quedado ahí. Ni siquiera construyeron una estructura que cubriera su salida. Entonces, o sea, no dejaron una estructura, un ejército que en principio se estaba preparando 10.000 haitianos para formar un ejército. No hay ni cómo pagarlos. Nada. No hay ni cómo pagarlos. Entonces, ¿qué ocurre? La confesión de la incapacidad está en el último de los informes. Quiero que sepa que en ese informe, que lo pueden descargar en el internet, los rinde el secretario general el 19 de octubre, el 9 de octubre, anunciando 10 días antes que se cierra definitivamente la oficina. Hasta con los archivos que no encontraban qué hacer, ni tienen presupuesto para cómo guardarlo, transportarlo, que eran 4.000 cajas de documentos, lo que hicieron fue quemarlos. ¿Qué? No lo digo, la ya historia de esa misión la quemaron. Todo. Está en el informe. O sea, hay cosas que uno tiene que decir. Pero actuaron y pensaron como haitianos. Es que también alrededor de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas, hay mucha disfuncionalidad y también, o sea, es que no funciona el sistema. Por eso Estados Unidos, incluso el presidente Trump, dice que no va a seguir gastando dinero en la ONU porque no resuelve muchísimas cosas elementales. Entonces, bien, ¿qué es lo que plantea al final de cuentas en este memorial que rinde el secretario general? Bueno, como Haití no pudo celebrar elecciones para renovar la Cámara de Diputados, cuyo mandato vence el 13 de enero, no pudo celebrar tampoco esas elecciones que debieron ser en octubre para renovar el tercio del Senado, Haití queda formalmente sin instituciones legítimas a partir del 13 de enero del año 2020. Y el único funcionario electivo que queda con ciertas funciones es el presidente de la República, que no es jefe de gobierno. Y aunque la Constitución le permite ejercer ciertos actos de gobierno provisionalmente, el presidente Jovenel Moïse no cuenta con la legitimidad, el apoyo de la población, ni posibilidades materiales de ejecutarlo. O sea, gobernar por decreto, que es lo que recomienda el secretario general de la ONU, en la práctica es absolutamente imposible. ¿Y qué implica eso para la República Dominicana? Para la República Dominicana lo que significa es que tiene un Estado que ha tocado fondo, que es lo que quiere Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas lo que recomienda es que para que las cosas empiecen a arreglarse, primero tiene que terminar de joderse. Gracias. Le queda bien algo. Eso parece algo imaginario. No busquen ese informe. Y después que se joda, como dice Ángel, entonces, ¿qué hace? Eso es lo que plantea la comunidad internacional. Sí. Oigamos lo que estamos diciendo. Dios mío. Y les invito a confirmarlo leyendo esos informes. Entonces, todos sabemos lo que va a pasar. Necesariamente va a haber un movimiento humano. No es tremendismo, no es una avalancha en masa hacia porque el Estado haitiano toca fondo a partir de enero. Toca fondo. Eso es dentro de unas pocas semanas. O sea, se empeora la crisis. Estuvo aquí hace un par de semanas Edmond Mulet, quien fuera 2 veces miembro jefe de la misión de Naciones Unidas. Y él hizo una propuesta de territorio dominicano que se renueve de nuevo, se cree de nuevo otro mandato similar a MINUSTAH, pero con capacidad ejecutiva, es decir, administrar. Entonces nosotros en esa presentación que él hizo en la Pucamaima, como profesores universitarios, le dijimos, y que conocemos algo de derecho internacional, le digo, yo lo que quiero que usted me diga cómo usted puede conciliar eso con la Carta de Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad eso no lo puede hacer, no puede sustituir un gobierno. Tú no puedes administrar el presupuesto del Ministerio de Agricultura, de Educación, de Obras Públicas, de ningún Estado, que no puedes, porque la Carta de la ONU te lo prohíbe. Entonces, ¿cómo resolver ese enigma? Y además no existe la categoría en el derecho internacional del Estado fallido. Es decir, si el Estado es miembro de la ONU, para tú poder incluso asistir humanitariamente, tú tienes que llenar un protocolo. Claro. Entonces hay un enigma ahí
que hay que tratar de abordar con una propuesta. Eso es lo que ha hecho el comité. La propuesta es la siguiente, muy simple. El comité que ustedes proponen ahora. Correcto. El comité existe hace mucho dominicano tiempo. en el 94 existe. Bueno, pero este nuevo Esta nueva espacio para propuesta. aglutinar ese apoyo internacional. Bien sencilla, invitamos a todo el país a que por favor lo estudie, lo lea, es bien simple, con 3 pasos en la política internacional y 2 pasos en la política interna. Primero, que aprovechando la membresía que tiene el Estado Dominicano en el Consejo de Seguridad, se le proponga la designación de una comisión urgente para que rinda un informe lo más rápido posible de la situación haitiana, que es como estamos planteando, o sea, no estamos inventando nada, esa es la realidad. Y que se invite a una reunión urgente in loco significa en el lugar, en latín. In situ, al Consejo de Seguridad para que sesione aquí en la isla. Porque eso no es una conferencia que tenga 60, 70 gente, ¿no? Y que por allá, limitado. Que vengan y sientan y vivan. Y conozcan ese informe urgentemente. Entonces, que el Estado Dominicano, aprovechando que tiene esa membresía, haga la propuesta de la creación de una misión especializada que diseñe un plan quinquenal que se ejecute en manos del Estado haitiano, pero supervisado por la Comisión de Consolidación de la Paz, que es un órgano que existe en Naciones Unidas y es el que queda al mando de las situaciones en las que intervino la comunidad internacional para verificar que la paz alcanzada realmente se mantenga. Es decir, la estructura ya existe, pero al Estado haitiano, si le entregas dinero, lo malversa. Y si los presupuestos están en manos de Naciones Unidas, ya hemos visto lo que ha pasado. Corruptos. Por lo tanto, la única manera que tenemos es de verificar que las cosas se hagan es cuando tú tienes contrapesos un y controles. Cruzado. Exactamente, cruzado, en el que ni desconoces la existencia de las autoridades del gobierno haitiano y conviertes al organismo en un ente de supervisión. Esta propuesta, discúlpeme, doctor, ¿ustedes se la han hecho llegar al gobierno dominicano? Hemos hecho la publicación invitando a la población a que la conozca y a través de este programa de Buenos Días, uno de los la primicia de venir la a publicado el periódico explicarse a la Listín, pero esta es la población. primera exposición. ¿Qué queremos? Nosotros queremos que el señor Abinader, que el señor Gonzalo Castillo, que el señor Leonel Fernández, que la coja. que el Episcopado Dominicano, que el CODUE. Sí, porque estamos haciendo campaña a margen de ese problema que tenemos ahí. Aquí nadie se ha enterado que eso existe, porque vivimos de espalda a Haití. Así es. Ahora, en el caso de Miguel Vargas, ¿ustedes han hecho contacto con él? Eso le iba a Porque decir. Miguel, Exacto. Estado Dominicano, Exacto. pero ¿qué? no, porque Miguel es parte del Consejo de Seguridad de la ONU, hizo una proclama, un Pero reclamo nosotros, a ese órgano hace primero es abrir unos días. Exacto, ¿Qué es lo que pero si vamos la a proteger? población la hace suya, el gobierno también puede hacer la suya. Porque sobre este tema no debe haber diferencias. Estamos en política, cada cual tiene su preferencia, eso lo entendemos. Pero en este tema no debe haber politiquería electorera, señores. El país es uno solo. Si hay una crisis realidad migratoria, atención, todos los gobiernos cuando tienen un nivel de desgaste muy grande y tienen mucha debilidad interna, para afrontar esa debilidad, ¿qué hacen? Crean Un una discurso crisis de externa, un enemigo externo, y hay que luego salvar la patria. Hay que salvar la patria. El gobierno de Jovenel Moïse tiene esa circunstancia. Acaba de crear un observatorio de derechos humanos. ¿Para qué ustedes creen que es eso? Agárrense la BBC de Londres, es una canal de televisión y que tiene de los más influyentes en el mundo. Claro, así es. El último de los reportajes que hace ahora, hace días, con respecto al Haití, rememorando la masacre del Perejil del 37. ¿Eso ustedes creen que es casual? Dios, sí. Oh, claro. A esta altura del juego. A esta altura del juego. A generar un ambiente de excitación. De excitación allá. y de odio, condicionamiento claro. de la opinión pública, Sí. porque lo cierto es que si se arma una poblada, un movimiento humano, que están las condiciones dadas, y vienen 60, 80 mil personas, y el Estado Dominicano reacciona para proteger su frontera y su integridad territorial. ¿De qué manera usted Tendremos- cree que el Estado pueda contener eso? No hay, A tiros. salvo a tiros. Ahí No hay hay un otra sexto punto forma. que se está abriendo en la frontera ahora. Entonces eso va a producir en esos observatorios más de lo que hemos experimentado en el pasado. La proyección de la imagen de República Dominicana como una nación genocida, Exacto. esclavista,
Porque ese observatorio es para derechos humanos contra la esclavitud moderna. Es decir, que en este lado de la frontera se practica la esclavitud. Roseli, te voy a preguntar algo. El sexto punto que está abriendo ahora el Ministerio de Defensa, me parece que en este Es más de lo mismo. Es decir, nosotros no tenemos esa es la barreras respuesta físicas. que hemos tenido hasta ahora. Sí, de pero parte voy de- para repito, No puede ser otra. Hasta ahora tiene que limitarse el Estado Dominicano a defender su frontera. Cuando se dé ese fenómeno de poblada, la situación será otra. Yo espero que no le caigan a tiro a los haitianos, porque no hay de otra tampoco. Sería para... atención. Ahora, si le caen a tiro y se da esa situación que usted plantea de país genocida, República Dominicana, tendremos aquí un par de portaaviones norteamericanos, una intervención militar y la potencial unificación de la isla. Entonces, Ángel, con dos gobernadores. En una hipótesis todavía más extrema, pero posible. Es decir, lo que está planteando Ángel, Eso le iba a decir, eso no he no llegado es yo ahí. extremismo. Ángel lo ha llegado por su propia cuenta, pero es donde la dialéctica nos conduce. No hay de otra. Probabilísticamente existe. La solución Sí. para la comunidad internacional la tenemos nosotros. Nosotros. Porque, Roselvi, no me mire con esos ojos. Mi amor, ellos están viendo desde fuera. Pero los usted le está gringos- dando la razón a Vinicito, que No, Vinicito está loqueando. sí, Vinicito está lo loqueando. viene diciendo de toda la vida. Estimada, No, lo que nosotros queremos en el perdóname, comité es precisamente esto, que no se diga, esa es la coincidencia con fulano, con mengano, porque eso no es un tema de Vinicito, Mira. ni de Ángel, ni de Abinader, eso es un tema de país. Míralo como yo lo veo. que todos vamos a Pero contribuir a- ellos fueron los que primero dijeron lo que podría pasar No, eso con lo está ese tema, diciendo- y todo el mundo. Esos no fueron los primeros. Y todo el mundo. Quien ha advertido al país de manera consistente desde el año 1994 es el comité. El comité. Pellegrini en algún momento Eso fue Pellegrini, parte miembro fue parte del comité. importantísimo de él. Roselvi, mira, Yo estoy de acuerdo Y el- contigo, Ángel. Estoy de y acuerdo nosotros contigo. siempre hemos Mira cómo yo lo veo. fortalecimiento de la frontera a través de la construcción. Corríjame, de doctor. vallas o muros. Él no está de acuerdo. Corríjame, doctor. Ángel Acosta Mire. no está de acuerdo. yo veo lo siguiente. Un país como República Dominicana, creciendo, el único que crece en Latinoamérica. Entonces, con el país más pobre al lado. ¿Quién es que tiene que resolver el problema de Haití? Cargarnos la mochila, ahí lo tenemos. La comunidad internacional nos ve a nosotros como los responsables de resolver ese problema. Pero nosotros Entonces, estamos tenemos que creciendo, tener pero cuidado. tenemos También, mucha atención, debilidad ha del habido una problema. responsabilidad Y mucha falta. histórica en los últimos 20 años, 25 años, de parte del liderazgo político, que ha jugado, atención, la misma baraja que jugó durante la última parte del siglo XIX y principios del XX, de colocar la soberanía dominicana como ficha de cambio para encontrar asentimiento a las expectativas continuistas del gobierno de turno. Aquí negoció la soberanía de este país para seguir ellos manejando la cosa pública, los baicistas, Lilis, y cuanto caudillo y cacique quiso negociar, desde Pedro Santana hasta esta parte. Aquí nosotros tenemos hace poco una experiencia de un canciller que firmó un acuerdo de privilegios e inmunidades donde nos entregó como peor que si fuéramos pollo. O sea, ¿cuál es el muñeco que queda con cabeza en la clase política, Ángel? Por eso estoy diciendo que no caigamos ahí, porque ahí no va a quedar nadie indemne. Tirémosle por encima un manto a las diferencias políticas, porque la clase política no está hablando de esos temas. No. Esto es un tema tan importante que aquí no va a haber República Dominicana que gobernar si pasa eso, porque va a haber una situación catastrófica. Y todos los políticos han jugado a hacerse los graciosos con los organismos internacionales, con el Departamento de Estado. Yo te resuelvo ese problema. Todos, aquí no queda un muñeco con cabeza. ¿Cuál? Yo reconozco la competencia de la Corte. Eso ha sido así. Fatal ese Todos. ejercicio. Entonces, el comité, que es una entidad apartidista y que hace profesión de ser como la res mala, no irse del lado de nadie en particular, Enhorabuena, que en se donde pasa dejamos eso. las preferencias políticas partidarias en la Atención, puerta. participación ciudadana. Por favor, esto es un tema importante, coloquémonos por encima de la cresta de la ola. Eso es un problema inminente. Si el Estado Dominicano es uno solo, muchos aspiran a dirigirlo, pero es uno solo. Ese problema, el que aspire a gobernar, se llama Abinader, Gonzalo, el que sea, lo va a encontrar peor. Entonces, ¿por qué nosotros empeñarnos En en agosto hablar? próximo estará peor, indiscutiblemente. Entonces, nosotros tenemos una propuesta que ha sido preparada por especialistas, neutra desde el punto de vista político.
todos abracemos esa o cualquier otra. Y apegada a la legalidad. Y apegada a la legalidad del Pero derecho internacional. yo siento que en lo inmediato, doctor, hay dos elementos que ustedes tienen que abordar, tocar. Dos protagonistas, dos actores. Miguel Vargas Claro, Maldonado, porque es el canciller. tienen que abordarlo ya. Hay que y llevar con esa él propuesta al presidente de la República Así es. de inmediato. Por eso Pero decía si que hay un lo consenso habían en llevado la al Estado. población y en las Exacto. clases viven, los Sí, liderazgos. pero eso se va a ir construyendo después, porque aquí Porque se la va a gente lo que Miguel está es Castillo. beber romo y otra cosa que no voy a decir. Si va Ángel Can, con todo el prestigio que ustedes tienen, si vamos nosotros cuatro, no ponen a hacer sala en la puerta, porque van a imaginarse que uno anda medrando atrás de esto o aquello. Entonces, ¿por qué nosotros queremos que la población se empodere Lo acoja. desde el taxista hasta el presidente del CONEP? O sea, que la sociedad entienda que hay algo que Eso es proteger. lo que más tienen que perder cuando se arme el Además que lío. nosotros no andamos atrás de políticos. Ustedes harían aunque Perfectamente. lo han publicado para que las personas lo conozcan, ustedes harían un periplo con Así a los es. diferentes sectores Hemos con esta puesto en la propuesta. publicación la dirección de correo electrónico del comité. Todo aquel que desee, institución o persona, suscribirlo. Wendy, nuestra secretaria, estará haciendo acopio de todas aquellas llamadas telefónicas, también el número de teléfono 809-487-1027. El correo electrónico es sencillito, es solidaridadporhaití@claro.net.do. Escriba o llame para que su nombre figure ahí. No quisimos publicar los nombres de quienes ya hemos suscrito, porque también este es un país donde si tú publicas un espacio pagado, que nos cuesta tanto sacrificio, Sí, sí. en ese periódico. y te pones a meter el nombre, entonces el texto del cuerpo se pierde entre la cantidad de claro, firmas. claro. Y también está el morbo de ver quién firmó y quién dejó de firmar. Así es. Y luego la reticencia de que si fulano firmó, yo no voy a firmar. Entonces por eso se puso simplemente a nombre del comité, como una entidad neutra. Muy bien. Y con esto queremos también, de nuevo, reiterar, que todos debemos de hacer propuestas realizables, porque si planteamos cosas que ya no son realizables, no tiene sentido. plantear. Por ejemplo, vamos a hacer el muro. Hay mucha gente que no está de acuerdo, que no está de acuerdo. Pero que de ninguna manera se puede hacer a las 8 de la mañana, porque un muro de 400 kilómetros, tú no puedes hacer como si fuera a disolver una bebida instantánea. Dos cucharitas de muro en un vaso de El agua. problema es que hay 300 kilómetros que no hay forma de hacer un muro. Pero lo que te quiero decir, ya materialmente se nos hizo tarde. Imposible. Ya es imposible porque la crisis está ahí. Vinicito, aprende, coge para la Yo frontera creo para que que la la propuesta conozca. del doctor es importantísima. Esto es una Mira que propuesta fácil y realizable. en tanto embullo político y ahora con la festividad de diciembre y pasado diciembre, ahí mismo viene Nadie está en enero y las elecciones de febrero. Nadie está Qué en municipales, pena, que pero no es son- un tema, señores, Nadie es está en Haití, muy doctor. importante. Tiene que insistir, doctor. Bueno, Tiene que esta insistir por encima romería de todo el empieza embullo hoy político. porque les agradezco muchísimo la oportunidad. Ustedes han tenido la primicia, Ángel, y ustedes han sido tan amables de recibirnos. Pero lo que queremos con esto es multiplicarla. El documento está circulando por WhatsApp, reenvíelo, están las direcciones ahí de correo electrónico y es fácil de hacer. Cuente con nosotros y aquí hay 3 firmas, 4 firmas. Claro, porque este país, si entre todos no lo cuidamos, ¿quién nos lo va a cuidar? Y doña Consuelo no es parte de ese. Indudablemente. Claro, líder y guía. La Claro que doña- sí, pero claro. No, Lleva la voz vamos cantante. a buscar los chelitos. Ya, ella es que maneja los cuartos de ese comité. Gracias, doctor. Gracias Miguel a Castillo ustedes. Pantaleón. Muchísima suerte con su Para mí, propuesta. el siempre magistrado Magistrado, así es. Castillo Pantaleón. Hasta el perfil Magistrado tiene eterno. de un juez francés, de la estirpe francesa. Doctor, usted tiene que querer un chin más a los políticos también. Señores, gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos aquí mañana.